Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Buenos días a nuestra audiencia. Hoy, día jueves, iniciamos Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y por Radio Universidad. Soy Ana Gabriela Valle, en controles me acompaña Naum Alemán. Muchas gracias a nuestra audiencia por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni y por escuchar la repetición de nuestro programa en el canal de YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. En el programa de hoy se abordará algunas reflexiones sobre la labor de ser docente en una universidad jesuita. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen dos profesoras de la carrera de Derecho y la Facultad de Humanidades de la UCA. Sujei Funes, bienvenida. Hola, buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Mi nombre es Sujei Funes, soy docente de la Facultad de Humanidades de la carrera de Derecho y para mí es un gran gusto y placer y alegría estar aquí en esta mañana con ustedes. Muchas gracias, Sujei. Y también nos acompaña Diana Santana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias ante todo por la invitación y poder compartir el día de hoy algunas ideas que tenemos los profesores de Derecho respecto de nuestra labor docente, ¿verdad? Gracias de nuevo. Claro que sí. A continuación vamos a leer y meditar un poco el Evangelio de este jueves 24 de junio. Bien, el Evangelio del día de hoy que nos propone la Iglesia corresponde a San Lucas, capítulo 1, del 5 al 17. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Perdón? Tengo que cambiar porque lo estaba leyendo de otra área. Bueno, como he dicho, el Evangelio es, según San Lucas, 1 del 57 al 66, correcto, muchas gracias. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el Evangelio de hoy nos gustaría reflexionar un poco y que nos comentaran qué luces creen ustedes que nos ha dejado el Evangelio de este jueves en la festividad de Juan Bautista. Sí, bien, escuchando ese Evangelio, me encanta primero ver cómo Isabel, ¿verdad?, revela cuál es el nombre que le van a poner a un hijo de la misericordia que había nacido por pura misericordia del Señor, porque recordemos que tanto Isabel como Zacarías, cuando conciben a Juan, eran personas ya en edad, ya eran adultos mayores, ¿verdad? Entonces,
pero el Señor se apiada de ellos y les concede la gracia de traer un hijo, ¿verdad? De concebir a un hijo. Entonces, esa revelación del nombre, lo veo con cierto con cierta admiración de cómo el Señor reveló el nombre de Juan, tanto a Isabel, ¿verdad?, a su madre, porque ella dijo, su nombre será Juan, y todos, me imagino, las vecinas del lugar le preguntaban por qué, si en su descendencia nadie se llamaba Juan. Y en ese momento veo algo, ese momento, ¿verdad?, cómo coincide con, como lo relata el Evangelio, que Zacarías también lo escribe en una tabla y luego se le... recuerden que él había quedado mudo, ¿verdad? Entonces recobra, digamos, el habla para pronunciar el nombre de Juan. Entonces, pues eso a mí me... no solo me quedo en esa, tal vez en la descripción del Evangelio, sino cómo el Señor también se nos revela a cada uno, ¿verdad? Se nos revela y pone emociones en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Que son directamente inspiraciones de Él hacia lo bueno, hacia lo perfecto, hacia lo que es agradable al Señor. Por ahí quedaría un poquito mi meditación, ¿verdad?, sobre el Evangelio del día de hoy. Bueno, yo pues coincido plenamente con la reflexión de la profesora Sujei. Uh-huh. Y sí quiero remarcar el tema de la misión, ¿no? Si notamos en la vida de San Juan Bautista, el Señor se manifiesta desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Como dijo la profesora Sujei, en el momento de su concepción. Y desde ahí, al manifestarse como una obra milagrosa en la vida de esta persona, para dos padres que no tenían más esperanza, ¿verdad?, de poder concebir un hijo, pues realmente el hijo que el Señor les concedió fue uno que tenía una misión muy importante, ¿verdad? Recordemos que San Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto y que le abrió el camino al Señor. Y de esa manera, pues creo que se puede manifestar en nuestra propia vida la forma en que el Señor puede ir notando, o podemos ir notando su acción en cada uno de esos detalles. Podemos preguntarnos desde el momento de la concepción de nosotros mismos cómo el Señor se ha ido manifestando, y así a lo largo de la historia de nuestra vida. Claro, y es muy importante recalcar de que así como Juan trae una misión, nosotros también tenemos esa misión, que probablemente la vamos descubriendo día con día, o tal vez ya hemos descubierto cuál es la misión, y hay nuevas misiones que el Señor nos encomienda. Entonces, trasladando un poco al tema del día de hoy, podría decirse que la docencia para ustedes ha sido una misión, una vocación, más allá de tener la vocación de ser docente. Ustedes han encontrado en su docencia una misión para no solo transmitir conocimiento, sino también desde una universidad jesuita transmitir los valores que esta misma nos invita a seguir. Y como la docencia es parte esencial de ser dedicado y constituye uno de los instrumentos privilegiados para la formación de todos los estudiantes, esta tarea es necesaria y exige una sólida vocación. E interiorizar esta vocación es clave para asumir la propia tarea con ánimo y liberalidad. Y más allá de una cuantificación en crédito o el cumplimiento de determinados indicadores. Entonces, ¿qué significa ser maestra para ustedes? Bien, sí, yo cuando me hacen esa pregunta, trato siempre como de interiorizar y de preguntarme, ¿verdad? De preguntarme qué significa para mí ser una maestra, ser docente. Para mí, fíjense que es modelar
con el ejemplo, tanto dentro como fuera del aula de clases. El docente no solo transmite los conocimientos o transmite los valores dentro del aula, sino que trascienden al aula. Y lo digo esto porque uno debe, como docente, debe ser cuidadoso y no creer que su misión educadora está restringida a las 4 paredes del aula. Y esto, recuerdo siempre me pasa algo, sobre todo en los bancos, cuando estoy haciendo una fila en un banco o en alguna otra lugar, siempre uno de vez en cuando se encuentra a un par de estudiantes que tal vez van en la fila y van delante de uno, ¿verdad? Y le hacen la seña, como es su profesor o profesora, no la quieren ver haciendo fila y me hacen seña de que avance en la fila colocándome en la posición donde van ellos. Entonces, yo siempre, a veces soy consciente de que estoy educando también, ¿verdad? Fuera del aula. Y entonces les digo que no, porque creo que el aceptar, aún en ese pequeño ejemplo que les estoy poniendo, el aceptar hacerme delante de la fila, puedo estar deformando, ¿verdad? En el sentido de estar como reafirmando a veces prácticas que no son buenas, ¿verdad? Porque el hecho de acercarme a la fila, aunque lo veamos, es buena la intención, y para mí favorable, porque me voy a acercar al lugar donde que me atiendan más rápido. Pero ¿qué va a pasar? Eso podría entenderse que nos acostumbremos siempre al tráfico de influencia. O sea, va más allá eso. O a los privilegios, ¿verdad? A las posiciones de privilegio. Y entonces ahí hay que ser muy consciente que uno también educa fuera del aula. Ser maestra para mí también significa sobre todo, más que conocimientos, formar en valores humanos y éticos. Y también significa inspirar a los estudiantes, inspirar a que ellos sean la mejor versión de sí mismos, su propio magis, ¿verdad? Que tengan, que aprendan a un modo de ser y de proceder como personas, que sean ellos, que reafirmen su ser individual, ¿verdad? No es que me copien a mí como la docente, sino que ellos desarrollen su propia personalidad, su propia manera de conducirse, con valores, ¿verdad? Con valores éticos y humanos. ¿Profe Diana? Sí, yo también coincido plenamente, ¿verdad?, con los puntos que ha planteado la profesora Sujei, y el tema de poder transmitir esa humildad y ese interés, ¿verdad?, por los demás, pues es parte del currículum que nosotros estamos como profesores transmitiendo. Si nosotros tenemos 5 temas en el plan de estudio para abordar, ¿verdad?, en el sílabo, el número 6 va a ser nuestro propio comportamiento, porque los estudiantes de alguna manera están influenciados por el mismo. Entonces, creo que eso que dice la profesora Sujei es clave, y yo agregaría un elemento sobre tu pregunta, que qué es lo que nos ha llevado a ser docente, por qué es que somos docentes. Bueno, yo creo que la universidad en este caso, los colegios también, sabemos que nosotros llegamos porque queremos transformar nuestra vida, queremos hacer un cambio que significa algo positivo y que nos lleve a ser mejores. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta para ver también la individualidad del estudiante. Nosotros como profesores damos clases a grupos, evaluamos a grupos, pero también cada persona, cada estudiante representa en sí mismo un proyecto de vida. Y la manera de cómo incidir en ese proyecto de vida, de cómo participar de ese proyecto de vida, de cómo colaborar con ese proyecto de vida a través de la transmisión de conocimientos y valores, como dice la profesora Sujei, pues es algo realmente inspirador para mí, y que es lo que me motiva principalmente para ejercer la docencia. Y sí, quisiera... eso que decía la profesora de que el currículum oculto, creo que le llaman, profesora, que son esas cosas que no están escritas, que es esa sexta unidad, diríamos, que es la transmisión de los valores que los estudiantes están captando del docente.
de eso que no está escrito en ningún programa, en ningún sílabus, ellos lo están absorbiendo. Están absorbiendo el modo en cómo el profesor organiza la clase, la planifica, la ejecuta, el tiempo que le dedica a cada uno de ellos, cómo los retroalimenta, la ¿verdad? Responsabilidad que asume. O sea, todo eso siento yo que esa humildad, por ejemplo, con que gestiona el profesor sus propios conocimientos, sabiendo que lo que maneja es una gota de agua en un océano de conocimiento. Sabemos que el conocimiento nos desborda, ¿verdad? El profesor no lo sabe todo. El mostrarse que cuando no conoce algo lo va a investigar y lleva la respuesta al día siguiente, es también reconocer límite, y eso se está transmitiendo al estudiante, sí. Claro, es un conocimiento que tal vez los estudiantes lo ven al docente como en un peldaño, por así decirlo. Sí, un pedestal. Y el ver de que también tienen ustedes esas limitantes, que claro, no lo saben todo, es un mensaje, y creo que es un conocimiento significativo que le queda al estudiante y también a ustedes. Pues cuando la escuchaba hablar solo pensaba en el dar y recibir. Está en ese constante de no solo irles a dar el conocimiento, sino también reciben al estudiante que tiene un proyecto de vida, cómo yo le voy a ayudar a que ese proyecto de vida lo pueda mejorar, darle las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo, para empoderarlo. Que eso es lo que, mientras la escuchaba, pensaba en eso, ¿no? Veía a ustedes como inyectando al estudiante, ¿no? Para que el estudiante se empodere y pueda lograr todas sus metas y pueda llevar o encontrar un camino que para él sea favorable y satisfactorio, y pueda encontrar su vocación. Entonces, si nos comentan un poquito, ¿desde cuándo ustedes sintieron la vocación de ser docente? A mí, fíjense que me descubrí, yo siempre he dicho esto, que descubrí la vocación de ser docente antes que de ser abogada. Creo que antes de ser abogada, de ser profesional del derecho, yo sentía que naturalmente tenía esa inclinación a enseñar. Y lo digo esto porque yo recuerdo que cuando aprendí a amarrar los zapatos, los cordones de los zapatos, de mis zapatos, ¿verdad? Cuando tuve ese aprendizaje bien incorporado, yo se lo enseñé a mi hermanito menor. Y lo recuerdo como que si fuera, pasó eso ayer, ¿verdad? Con paciencia, sabiendo las dificultades que yo tuve en el aprendizaje de eso, ¿verdad? Claro. Y decirle, lo tienes que hacer con un lacito, el otro lacito, y ya, ¿verdad? Entonces ha sido una constante a lo largo de mi vida, ¿verdad? Cada vez que aprendo algo, siento algo que me impulsa a no quedarme con ello, ¿no? A sacarlo. Entonces, aprendí a leer. Yo fui después, posteriormente, la profesora de reforzamiento de mi hermanita menor. Aprendí el catecismo, ya me hice catequista a los años, ¿verdad? Aprendí leyes, ahora me convertí, pues, me dio ese deseo de formar nuevas generaciones de profesionales del derecho. O instintivamente la vida creo que a veces lo va llevando por esos caminos que uno que tiene esos impulsos internos, ¿no? Entonces yo puedo decir que, como les digo, les repito, desde antes de ser abogada, creo que descubrí mi vocación naturalmente a la docencia, sí. Sí. Yo pues quiero contar particularmente de que en mi caso mi mamá es maestra. Entonces de ahí pues esa idea de cómo enseñar, de cómo hacer las cosas, maestra normalista, ¿verdad? Entonces de las primeras enseñanzas. Pero además, como provengo de un papá y una mamá que han tenido dificultades económicas, mi papá ya estudió ya mayor. Entonces yo lo vi a él en sus estudios y lo vi interactuando con sus profesores. En este sentido, creo que eso ha sido como la gran revelación, ¿no?, de mi vida, la importancia de la educación en sí y la importancia de esa relación docente-estudiante para llegar a ese paso significativo de esa transformación de la vida.
y particularmente en qué momento dije yo, a mí me gustaría ser docente, a mí me gustaría ser profesora, al ver a otros docentes. El impacto que yo recibí de determinadas personas, viendo sus cualidades, viendo cómo ellos efectivamente incidían en la transformación de la persona, en la transformación de sus alumnos, en la mejora de la conducta, del comportamiento, y en ese crecimiento, en el conocimiento, pues realmente es lo que me motivó. Yo quiero intentar hacer eso y quiero realmente poder servir para que otras personas también mejoren. Esto que yo tengo, pues lo quiero compartir. Y yo les suelo decir con mucha frecuencia a mis estudiantes, mire, si usted quiere hacer una labor caritativa, eso está muy bien. Si usted tiene dinero, puede tomar el dinero, 100 córdobas, y se lo regala a una persona que lo necesita. Si tiene comida, digamos 1 libra de arroz, puede dar media libra para la otra persona. Y es muy bonito y es muy bueno porque estás ayudando a una persona a superar una dificultad. Pero si yo doy esos 100 córdobas, me quedo sin esos 100 córdobas para dárselo a otra persona. Está bien, pero con el conocimiento no pasa igual. Porque cuando yo transmito, cuando yo doy eso que yo sé, yo no lo pierdo y la otra persona lo gana. Entonces me parece que, por decirlo de alguna manera, es un buen negocio, ¿no? Porque crece y crece, claro, ¿no? Claro. Entonces me parece que por ahí viene mi inspiración. Y bueno, yo no quiero dejar de señalar que hoy por hoy, bueno, a menos en mi vida, mi gran modelo de maestro es Jesús. Es Jesús. Él me inspira con su gran magisterio, cómo enseñaba él, con parábolas, con formas sencillas, llegaba a sus discípulos que a veces eran faltos de entendimiento, como a veces somos, ¿verdad? Cabecitas duras, cómo él los inspiraba, cómo él los hacía reflexionar con ejemplos sencillos, ¿verdad? Entonces, siempre que trato de inspirarme, y siempre les digo a los estudiantes que si hay que buscar un modelo de vida, entonces poner la mirada en Jesús, ¿verdad? Que no nos va a fallar, pues, porque nosotros como docentes tenemos límites, fragilidades, debilidades, porque somos seres humanos, pues no tenemos esa cualidad divina que tenía además Jesús, ¿verdad? Entonces, no dejar de señalar ese gran magisterio que tenemos de Jesús. Claro, y así como ustedes van yendo con estudiantes distintos, con estilos de aprendizaje que no todos tienen el mismo, ustedes van también modulando un poco el cómo acercarse y hacerlo más global, no quedarse solo con un estilo. Y creo que eso es uno de los retos y un poco de las exigencias a los que se enfrenta el docente hoy en el siglo XXI, más ahora con todas las situaciones que nos abordan, la pandemia, la virtualidad. Ya no es como un transmitir conocimientos al alumnado, sino que también es enseñarles a ser autónomos desde el aprendizaje. Es aprender a aprender y aprender a ser, no quedarse solo en el aula, y adaptarse a nuevos parámetros físicos y temporales que se encuentran mediatizados principalmente por las TIC. Entonces esto nos lleva a querer abordar un poco el cómo o qué retos, a qué retos se han enfrentado como docentes hoy, y para seguir en la competitividad y enfrentarse ante un nuevo alumnado universitario y con nuevas adaptaciones de enseñanza. Bueno, yo creo que ahorita lo que está en contexto es lo de la pandemia, ¿verdad? Y hay muchas cosas que decir al respecto, pero ahora mismo esta transformación de la metodología, esta transformación de las modalidades de enseñanza nos ha llevado a los profesores a adaptarnos y además al mismo tiempo ser comprensivos con las limitaciones con las que se puedan enfrentar los estudiantes. Entonces, que son limitaciones de toda índole, ¿verdad? Desde el tema propiamente de la competencia tecnológica, podría ser hasta un tema económico, que significa, ¿verdad?,
poder transformar esa dinámica de la presencialidad hacia la virtualidad. Otro reto que es importante, creo yo, es el que está vinculado con las demandas del mercado. Muchas veces el mercado, la realidad, demanda ciertos comportamientos de las personas, y muchas veces estos comportamientos se pueden alejar del principio y del fundamento que tiene la educación, la enseñanza y el conocimiento. Entonces, ¿cómo permitirle al estudiante a través de nuestra clase que conozca esa realidad, que sepa enfrentar la realidad, pero que siempre cumpla con esa labor de fomento de la verdad y apegado a ciertos principios que al final tienen un impacto sobre la misma sociedad? Concretamente, puede ser que la realidad te esté orillando a asumir un comportamiento no correcto, y es una tentación que está ahí siempre presente. Pero ¿de qué manera, con el conocimiento y con los valores, el estudiante, ya ejerciendo su profesión, se convierte en un profesional integral y además íntegro, ¿verdad?, que pueda enfrentar esa realidad de una manera que esté consciente del daño o el beneficio que puede provocar su actuar? Entonces, por ahí creo que comentaría ese par de cosas. Sí, y ahí es bien importante, ha sido un gran reto para los docentes, por ejemplo, dosificar, digamos, como el tiempo, distribuir el tiempo que le permita abarcar todos los contenidos temáticos, digamos, pero sabiendo también que hay una formación transversal en valores dentro del aula, no sé, transmitir esa formación transversal. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, porque realmente, como dice la profesora Diana, el mercado laboral al que el estudiante se va a enfrentar le está exigiendo a él, le va a exigir ciertas competencias, ¿verdad?, ciertas capacidades para mantenerse en un nivel competitivo aceptable. Además que lo va a poner lo va a interpelar respecto a sus propios valores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo dosificar eso dentro del aula? Creo que es un gran reto en estar pendiente en esa formación en valores, ¿verdad? Porque el estudiante se le van a presentar sus dilemas éticos cuando él se enfrente a su ejercicio profesional. Y debe ahí ir con todas las herramientas para saber cómo manejarlo y poder superarlo, ¿verdad? Y eso es formación, eso en algún lugar se le tiene que enseñar al estudiante eso, ¿verdad? Cómo enfrentarse a eso y cómo vencer esos dilemas éticos. Y siempre otro de los grandes, yo siento que los grandes retos de hoy en día, ya sabemos que hay un avance vertiginoso de las ciencias, de las tecnologías, y eso nos está poniendo a los docentes, nos reta todos los días en tener que, lo que habíamos aprendido en el semestre anterior, a la larga en TICS, ya nos sentíamos súper avanzados en estas herramientas de la tecnología, ya sabe, al semestre siguiente, al año siguiente, ya hay nuevas formas de hacerlo. Entonces, es estar en ese constante, como usted nos indicaba, de desaprender cosas, aprender nuevas, investigar, o sea, actualizarse, la innovación, la creatividad, o sea, es un gran reto realmente. Tenemos grandes retos los docentes. Sí, aquí entra algo que se llama la 5I, que esto el profesorado lo debe tener cuando se enseña, que es parte de lo que ustedes han dicho, que cumple con los retos, que el impactar, el innovar, investigar, inventar e inspirar. Es esa constante como transformación. Voy transformando lo que ya sé a herramientas que puedan llevar un conocimiento más amplio al estudiante o que lo puedan entender un poco más. Y bueno, yéndonos un poco a la parte ya de como universidad jesuita que somos, la compañía sigue considerando a la universidad en sus múltiples dimensiones como un lugar privilegiado
para desarrollar su misión. Y la razón fundamental por la que la compañía reconoce a las universidades este papel reside en la capacidad que ella posee para transformar a la persona y a través de ella a la sociedad. La identidad de la universidad, su modo de ser, de proceder y el cumplimiento de su misión dependen en gran medida del modo de ser y de proceder de sus profesores. La manera en que estos desarrollan su actividad tienen una repercusión decisiva en la formación de los y las estudiantes, en lo que estos lleguen a hacer tras abandonar la universidad e iniciar su vida profesional. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa ser profesor en una universidad jesuita? Wow, una gran pregunta. porque creo que ya no es un profesor de cualquier otra casa de estudio, es que tiene ese componente de estar laborando en una universidad de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Encomendada a la Compañía de Jesús. Y creo que eso debe tener una significación diferente para nosotros como profesionales. Para mí, pues yo siento que cuando empecé a hacer universidad, a hacer docencia universitaria, me demandó algo que he tratado de reiterar en las respuestas anteriores, y es el tema de ser un profesional con valores. Creo que eso es lo que lo distingue, los valores humanos y éticos. Los humanos que tienen que ver con esa parte de crecimiento humano, ¿verdad? De ser una persona con cierta manera de ser y de proceder, siempre digo yo esas dos palabras. Y para mí también significa estar comprometido con ese eslogan de la universidad que dice que estamos la misión es formar hombres y mujeres para los demás, ¿verdad? Porque no es formar solo profesionales para que se lucren individualmente de su propia carrera, sino que lleven esa semillita sembrada en su corazón de que lo que van es ir a servir a la sociedad, a transformar la sociedad, porque sí realmente, yo sí creo en esto que comparto ahí con la profesora Diana, del hecho de que la educación realmente es un instrumento excepcional para la transformación del ser humano. Yo creo fielmente en eso. Uno a través de la educación es una riqueza, o sea que el ser humano logra transformar su propia persona, ¿verdad? Pero esto no se debe quedar ahí, esto debe llevar a tener un impacto en la sociedad, ¿verdad? Y así es como eso significa para mí, ¿verdad? La educación, yo creo en la educación, creo en la educación, y en eso creo que comparto ese apostolado de las universidades jesuitas, que es formar hombres y mujeres para los demás, ¿verdad? Sí, igual coincido plenamente con la profesora Sujei. Vamos a ver, hay un profesor de la Universidad de Loyola Andalucía que escribe sus reflexiones sobre la labor docente, ¿verdad? En la Compañía de Jesús, en las universidades de la Compañía de Jesús, es el profesor Francisco José Martínez Estudillo. Él nos hace referencia a dos elementos, ¿no? Universidad jesuita. Universidad es el sustantivo y jesuita es el adjetivo. Entonces, la universidad en sí misma, por antonomasia, es ese lugar donde se estudia, se investiga la verdad, la realidad, pero desprovista de cualquier sesgo, sino para conocerla, ¿verdad? Puramente. Toda universidad tiene esa misión, pero al agregarle el adjetivo jesuita, tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en el tema de la espiritualidad ignaciana, que tiene un profundo arraigo en la fe, en la promoción de la fe y de la justicia, ¿verdad? En el reconocimiento de el cristianismo, el humanismo cristiano. Entonces, para mí, ¿qué significa ser una profesora de una universidad jesuita? Bueno, para nadie es oculto, creo yo,
que las universidades jesuitas son punteras en los rankings internacionales de las mejores universidades, ¿verdad? Entonces lo primero que significa para mí es un rigor académico, un rigor científico, unas competencias de alto nivel. Eso es importante, pero no son unas competencias que están desprovistas del humanismo. Justamente el calificativo que le damos de jesuita es unir, desde mi perspectiva, la parte científica con la parte humana. Entonces, además creo que es importante otro tema, que viéndonos desde la misión que cada uno, a propósito del evangelio que abordábamos al inicio, la misión que cada uno tiene, hay que tener una vocación. El profesor tiene que tener la vocación, se debe sentir profesor, se debe saber profesor, y el profesor es el que acompaña, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje al estudiante. Y además, pues yo agregaría poder tener esa lógica clara de que nosotros no somos ese pedestal que a veces, o no debemos de estar en ese pedestal que a veces los estudiantes creen que nos deberían de poner, sino que nosotros lo que debemos de tener claro es que somos un instrumento. Solo somos parte de las herramientas o de los recursos que cada persona que pasa por un proceso de aprendizaje en nuestras universidades puede tomar para conseguir esa transformación de vida que necesita. Creo que por ahí eso es lo que comentaría. Qué bonito escucharles hablar de cómo los valores desde el conocimiento y se va uniendo con el humanismo, ¿no? Que nunca perdemos el ser un humano con conocimientos que va a ir a transformar por medio de ese conocimiento. Y quisiera rescatar algo que usted mencionaba al inicio, profesor Hey, que tanto fuera como dentro del aula, ustedes pues siempre van a ser la profesor Hey, la profe Diana, y donde se le encuentren probablemente le van a decir profe. Entonces esto es un constante transmitir el conocimiento que ustedes tienen y los valores que como jesuitas o desde la espiritualidad que se profese se puedan transmitir para que el joven que va a ser un profesional pueda ir también a transmitir esos valores a una sociedad que probablemente los desconozca. Porque si bien decía que la universidad jesuita está dentro de un ranking, por así llamarle, es un privilegio también el ser estudiante de una universidad jesuita, el ser docente de una universidad jesuita y tener esa conciencia, ¿no?, de los valores que debe caracterizar a un profesional que vaya a egresar de estas universidades. Y como universidad jesuita, o yéndonos un poco a su facultad, su departamento, ¿qué valores creen que se debe expresar en el compromiso como docente a nuestros alumnos? Bien, yo creo que unido con lo que estás comentando, lo primero que hay varias cosas, ¿verdad?, que podemos mencionar, pero lo primero que yo diría es la coherencia. El profesor tiene que ser coherente con lo que enseña, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace. Y realmente eso es una exigencia muy importante para cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, nosotros los profesores tenemos que estar constantemente revisando cómo estamos realizando nuestra actividad en todos los planos, para que ese referente que nosotros querramos o no, que nos estamos convirtiendo en nuestros estudiantes, no se vea desfigurado. Entonces tenemos que estar permanentemente trabajando en nosotros mismos. Otro tema muy importante es, creo yo, la objetividad, que implica que a veces hay personas que por afinidad nos llevamos unos bien y otros no tan bien, pero el profesor no puede hacer diferencia con sus estudiantes. El profesor tiene que tratar con absoluta igualdad a sus estudiantes, porque todos están en el mismo plano. Entonces, hacer diferencias no es correcto, desde mi modo de ver, para poder tratar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nuestros estudiantes, a todos hay que darles siempre la misma enseñanza,
dotarlos de los mismos recursos y brindarles las mismas oportunidades. Otro tema que creo que también es relevante para ellos es la flexibilidad. Hemos hablado de exigencia y rigor. La exigencia y el rigor no desdice la capacidad que tiene el profesor de querer mucho a sus estudiantes, de apreciarlos, de tenerles muchísimo cariño. El rigor es llevarlos a ese nivel que ellos quieren, que ellos necesitan para poder ejercer con competencia, con competitividad su trabajo. Pero a la vez el profesor puede ser flexible en el sentido de que podemos ir cambiando ciertas mentalidades que a veces funcionaban en determinado tiempo, pero que ahora no necesariamente es así. Entonces, ¿cómo nos vamos adecuando, verdad? Para que ese proceso de aprendizaje pues se adapte a los nuevos tiempos y que no es una flexibilidad de volver fácil la clase, que quisiéramos que los estudiantes comprendieran rapidísimo lo que nosotros explicamos, pero hay que darle ese rigor. Sin embargo, la flexibilidad permite que adaptemos a conveniencia del proceso de aprendizaje nuestros currículos, nuestras actividades evaluativas, de tal manera que sean de impacto pues para los mismos estudiantes. Eso. Sí, agregando a los comentarios de la profesora Diana, yo quisiera referirme a un valor que yo trato de poner como también uno de los primeros, es el tema de la humildad, de transmitirle, primero reconocer que los profesores siempre estamos en constante aprendizaje, ¿verdad? E incluso posicionarnos dentro del aula de clase, reconociendo que también aprendemos de entrada, decirle a los estudiantes que aprendemos también de ellos, porque ellos pudieran decir un acto que no sea de humildad de un docente sería entrar dentro del aula y colocarse desde una posición de que lo sabe todo el profesor. Pero cuando usted entra al aula y le dice al estudiante que aprende de ellos, entonces eso es bien importante, porque es cierto que aprendemos de todos, ¿verdad? Hoy yo estoy aprendiendo aquí al escucharlas a ustedes dos. Estamos siempre en la medida en que nos relacionamos con otro u otra persona, estamos en constante aprendizaje. Entonces es un acto de humildad llevarlo siempre de que aprendemos de nuestras propias dudas, de las preguntas de los estudiantes. También hay que tener una humildad al relacionarse con los propios colegas docentes, aprender de sus buenas prácticas. Entonces, aprender también de la institución donde uno, de toda la institución organizacional que hay. Eso, la humildad es bien importante. Otra cosa que para mí es importante es que tratemos de tener esa empatía, siempre saber que la educación, la persona más importante en esos procesos de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, ponerlo en el centro, la persona en el centro, ahí parte todo, ¿no? Y en esa medida es bien importante, hay un valor que también, el tema de la escucha, solo si escuchamos vamos a poder desarrollar relaciones empáticas, de empatía. Cuando escuchamos atentamente al estudiante, esas dificultades que lo están llevando, por ejemplo, a no entregar una tarea a tiempo. No voy a caer, no tal vez las justificaciones a veces, aquellas mentirillas, no, de justificaciones reales, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es bien importante, escucharnos dentro del aula. Sabemos que hoy en día hay posiciones bastante polarizadas, no solo políticas, pueden ser religiosas, pueden ser de temas, de muchos temas, de todos los temas que son polémicos hoy en día. Y siempre nos vamos a encontrar esas posiciones bien antagónicas dentro del aula. Entonces, escuchar todas las voces, el profesor debe mostrarse siempre atento a escuchar
y no discriminar porque un estudiante piensa distinto, ser tolerantes, abrirse a todo, y eso nos va a llevar a enriquecernos a todos, ¿verdad? Y tener posiciones más neutras, y crear culturas de paz en medio de posiciones y en posiciones divergentes, ¿verdad? Claro, mientras las escuchaba, recordaba yo a una docente que tuve y ella decía amor y rigor. ¿Qué conlleva el rigor? Ya sabemos la exigencia de que vemos la capacidad en el estudiante que tiene y queremos que la explote, que él mismo descubra que tiene habilidades, que tiene competencia, que si no las va explotando en los años académicos, probablemente posterior le va a costar más. Y ese amor de cómo yo con paciencia me pongo en su lugar, lo escucho y le voy demostrando de que yo soy un puente, como docente son los puentes a alcanzar esa meta que es culminar la carrera y luego ir a ser profesionales que vamos a transformar esa sociedad. Entonces sí me gustó bastante los valores que compartían. Creo que no son valores que se escuchan tal vez tan sofisticados, pero probablemente son valores que a un profesional o que un docente al transmitirle al estudiante lo marcan, y esa marca va a llevar a que su proceso académico y luego profesional lo lleven a encontrar esa misión que temporalmente el docente le ayuda, y ya luego que desarrolla esa misión él se convierte en otro agente de cambio. Entonces eso es lo bonito de la docencia, ¿no? Ustedes van viendo y van ayudando al estudiante a transformarlo, y luego ven cómo ese estudiante empoderado va a transformar también con valores que ustedes mismos le han ayudado, y probablemente le han dicho, gracias a usted que fue flexible o que me hizo que explotara esta habilidad, ahora la tengo marcada, y ustedes lo recuerdan y les parece tal vez que wow, o sea, algo pequeño puede hacer que ese profesional pueda ir a transformar no solo laboralmente, sino a una sociedad que está herida, que está en constante duelo, y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, para ir cerrando, sí quisiera que ustedes nos dieran algún comentario, alguna frase para nuestros oyentes estudiantes, para nuestros oyentes docentes que nos están escuchando, y que quisieran decirles como docentes de una universidad jesuita, como docentes de derecho, como docentes con valores que tienen marcados y van ustedes transmitiéndoles a otros. Sí, creo que algunas líneas que pudiéramos ya para cerrar. Me parece que es importante dejar acuñado que no hay aprendizaje sin cambio, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo presente, que siempre es importante que el estudiante sepa que nos interesa su persona, no solo su aprendizaje, es decir, no educar desde el cuello hacia arriba, le decimos nosotros, solo la cabeza, sino que también todo su ser, nos interesa todo su ser, y en ese ser también va el corazón, o sea, el corazón del estudiante, su persona, lo que siente, lo que vive, lo que le afecta, lo que lo hace feliz, o sea, y en ese sentido es que la formación debe ser integral, por eso, ¿verdad? No solo preocuparnos de vaciar conocimientos. Antes se decía alumno porque era como alumbrarlo, ¿verdad? Pero no es solo eso, es ese constante aprendizaje el uno del otro. Y para mí el aprendizaje es una cosa de todos, o sea, no solo me compete a mí como docente, estamos enseñando dentro de la casa constantemente, dentro del hogar, se están transmitiendo los valores más importantes, se transmiten en el hogar. Es un error para los que nos escuchan creer que se encomienda la formación y la educación, allá te lo mando como una bola de ping-pong, ¿verdad? Al estudiante, al joven, al niño. Entonces no, la educación
el aprendizaje es una cosa de todos. Y una última cosa es que yo soy muy feliz, me siento realizada como docente porque enseñando yo también aprendo. Gracias. Gracias, profe. Bueno, yo por mi parte creo que lo primero que tengo que mencionar al tenor de lo que ustedes han mencionado es expresar, y siempre se lo digo a los estudiantes, que no esperen o no crean que el profesor tiene una lista de cosas que deben de saber y que se las va a entregar, ¿no? El profesor no les va a dar todo el conocimiento de la materia, ni tampoco les va a dar todo lo que él sabe, porque dentro de las dinámicas del proceso eso no es posible en toda su dimensión. Entonces yo recuerdo una frase que utilizaba un profesor que me dio en la universidad, que decía que el estudiante no es una vasija que haya que llenar de conocimiento, sino una luz que hay que encender. Entonces que lo vean desde esa perspectiva, es decir, lo que los profesores logramos transmitirles es esas herramientas para que ellos sigan su camino, ¿no? Es decir, una lámpara con la que sigan su camino, ellos le encienden y esa lámpara puede tener mayor alumbre o no en su propio proceso que ellos mismos gestionan. Y lo otro que quiero mencionar pues es la gratitud. Yo realmente me siento muy agradecida tener la oportunidad de transmitir, de ser profesora, de ser docente, y creo que la gratitud es algo que enaltece, algo que dignifica, algo que le da honor a quien la da y a quien la recibe. Entonces la gratitud yo la tengo claro primeramente con Dios, pero también con los estudiantes. Y por supuesto pues con la institución y con los compañeros profesores, de los cuales, como ha dicho la profesora Sujei, cada uno de esos aspectos uno aprende y va mejorando su quehacer docente. Eso. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un compartir de valores, un compartir de aprendizaje que tanto yo como ustedes y creo que la audiencia ha salido enriquecido, porque son cosas que probablemente ya sabemos, pero al exteriorizarlo hay más personas que pueden tener conciencia tal vez de en dónde estoy parado, qué estoy haciendo, y reflexionar un poco en cómo lo estoy haciendo, ¿no? Eso de cómo lo pienso y cómo procedo a realizarlo. Entonces agradecerles por su presencia, por haber aceptado el día de hoy en este programa y felicitarlas por la labor como docente, que no es fácil, pero que ustedes han tomado el reto y tienen esa vocación de ir a enseñar con ese entusiasmo y esas ganas de que los estudiantes puedan ver en ellos y en ustedes un potencial para poder alcanzar la misión que ellos quieran encomendar. Agradecer también a nuestra audiencia que nos ha estado escuchando, y así vamos a finalizar el programa del día de hoy. Esperamos que nos sintonicen el próximo jueves a las 9 de la mañana en punto, aquí en los 102.3 FM de Radio Universidad, y de igual manera por el canal de YouTube de la Dirección de Identidad y Misión UCA. También los invitamos a la Eucaristía del día de hoy a las 12 del mediodía en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe de la UCA. Nos despedimos y les deseamos un feliz jueves y los invitamos a que puedan escuchar la repetición en el canal de YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Feliz gracias día. por la invitación. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.